Si consideramos cuánto se lee la Biblia, a cuánto se usa en la vida otras cosas, vamos a ver que es necesario usar más la Biblia que lo hacemos. Y bueno, vamos a Romanos, estamos en el capítulo 1. La semana pasada estudiamos 14 y 15. Hoy vamos a aprender del capítulo 10, del verso 16. Y la semana que entra estaremos aprendiendo del verso 17. Y ustedes dirán, ¿es poquito? Bueno, cuando ustedes vean su apunte, ahí se van a dar cuenta de que hay muchas citas bíblicas que revisar. Entonces, vamos a procurar ser ágiles. Y si no pueden encontrar las citas rápido en su Biblia, no se pierdan buscándolas, sino ahí tienen el apunte, lo siguen aquí en la proyección y en casa revisan cada cita con calma. Bueno, el apóstol Pablo se consideraba deudor con Dios porque le había encomendado anunciar el evangelio a todas las naciones. Eso lo dice Romanos 1:14. En este versículo está claramente diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. La semana pasada aprendíamos que hay dos maneras de tener deudas. Una es porque yo pido un dinero prestado y entonces yo soy el deudor. Yo tengo que responder por ese dinero que pedí prestado y pagarlo. Pero la otra forma es cuando a mí alguien me dice, te voy a esta cantidad de dinero y entregársela a esta persona. Entonces yo vengo a ser como una persona que tiene la obligación de entregar ese dinero a otra persona. Ese dinero no es mío, me lo dieron para entregarlo. Y en esta segunda manera de ver cómo es deudor uno, es como Pablo se ve. Pablo se ve como deudor porque a él le fue entregado el evangelio. Pero no era solamente para él, era para entregarlo a todas las personas. Pablo fue enviado a predicar el evangelio a todo el mundo conocido y por eso hizo 3 viajes misioneros. Pablo no se quedó en Jerusalén como Jacobo, Juan, como Pedro. Él no se quedó, él salió a lo que no era un pueblo hebreo y entonces se les llama gentiles. Entonces hoy explicaré otra razón por la que quería anunciar las buenas noticias de salvación. La primera es porque él se sentía comprometido y era un deudor. Le habían encargado que entregara el evangelio y lo tenía que hacer y él se sentía con esa obligación. También dijimos hace 8 días que nosotros, aunque no seamos apóstoles, también somos deudores y si no lo hacemos estamos quedando mal con aquel que nos encomendó ir a predicar el evangelio a toda criatura. Ir a ser discípulos es para todos los cristianos, no solamente para unos cuantos. Entonces, aquí podemos ver claramente que Pablo, la otra razón, estaba totalmente convencido que el evangelio es poder de Dios para salvar a todas las personas de todo el mundo. Pablo estaba totalmente convencido que el evangelio es poder de Dios para salvar. Si una persona no está convencido de algo, pues simplemente no lo vive, no lo practica. Si uno está bien convencido de algo, lo cuenta, lo comenta, lo recomienda. Y Pablo estaba bien convencido, entonces se sentía deudor por el encargo que Dios le había hecho, pero también él estaba completamente convencido en su vida que Dios obraba con poder en la vida de él mismo. Y ustedes pueden recordar quién era Pablo. Pablo era un fariseo. Él era estudiado muy bien acerca de la ley, había nacido en una familia de la tribu de Benjamín, él había sido circuncidado al 8º día, él cumplió todas las cosas y se sentía una persona bastante celosa. Entonces no era un judío común y corriente, era un judío muy esforzado. Sin embargo, tenía un gran detalle. ¿Cuál era? Que él perseguía a la iglesia cristiana y daba su voto para que si había que matar a los cristianos, los mataran. Entonces, fíjense qué curioso es que una persona puede creer en Dios y vivir en pecado. Vuelvo a repetir, hay personas
que conocen a Dios y viven en pecado. Y eso tenemos que evitarlo. Y el ejemplo es Pablo. Creía mucho en Dios, miraba a todos como muy chiquitos, se creía la gran cosa. Sin embargo, estaba autorizando que se mataran cristianos cuando el mandamiento de Dios en la ley de Moisés es no matarás. Entonces, qué contradicción. Pero así hay personas que viven en el pecado y se justifican y se sienten bien. Pues tengamos cuidado con eso. Romanos 1:16 dice ahí claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 16 al principio dice: no me avergüenzo del evangelio. Y esta forma de decir no me avergüenzo del evangelio es una expresión que se conoce como litote. Les quise poner la palabra para que se graben otra más en su vida. Litote. ¿Qué es un litote? Es una expresión retórica que quiere decir lo contrario sin decir las cosas directamente. Por ejemplo, aquí un autor, dice Moffat, dice así: se usa para afirmar lo contrario, es decir, estoy orgulloso del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, entonces quiere decir estoy orgulloso del evangelio. Para no decir estoy orgulloso del evangelio, decía no me avergüenzo del evangelio. Y es algo que nosotros tenemos que aprender de la vida cristiana. No solamente no nos avergonzamos, sino estamos orgullosos. Eso quiere decir, estoy muy, muy seguro de que Dios es fiel y creo en Él. Y me siento de veras muy orgulloso. Jesús advirtió a los discípulos de no avergonzarse. Vamos a ver Marcos 8:38. Ahí es donde ustedes pueden ver la pantalla y revisar en casa todas las citas. Dice así el Señor Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cristiano tiene que ser cristiano en las situaciones más difíciles o que nos pueden avergonzar. Un ejemplo muy común es cuando uno va a comer a cierto lugar, en un restaurante que no tiene nada que ver, un lugar donde vamos a consumir alimentos, un puesto de tacos, ¿verdad? Entonces uno ahí puede hacer una oración, y no para presumir, sino simplemente para agradecerle a Dios porque tenemos comida ahí que podemos comprarla. Pero muchos se avergüenzan, muchos no oran, muchos ni siquiera se acuerdan, y esa es una situación. ¿Y por qué no lo hacen? Porque les da vergüenza, ¿no? Que les van a decir: oye, ¿tú eres cristiano? Yo creo que alguno de ustedes que lo ha hecho y ha orado le han preguntado: usted no es de todos, ¿verdad? Es cristiano. Bueno, sí. Cualquiera que se avergüence del Señor Jesucristo y de su palabra, el Señor dice aquí que también se va a avergonzar de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, en el futuro. Entonces, por eso muchas personas viven como no pasa nada, y yo no siento nada, vivo más a gusto y me confundo entre la gente, y soy como los camaleones. Los camaleones toman el color del árbol en el que están. Si el camaleón, el árbol es verde, el camaleón se pone verde. Si es café, el camaleón toma el color café. ¿Quién sabe cómo le hacen? Es de las maravillas que Dios hace, ¿no? Y muchos cristianos así se portan, según la situación y con quien estén. No, el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. También Pablo se sintió ante los corintios presionado. 1 Corintios capítulo 2 versos 1 al 3, vamos a leerlo. Dice ahí que: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, fíjense cómo dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era su mensaje? Sabía muchísimo de la ley,
sabía muchísimo, pero él no quiso hablar de algo que había predicho que Jesús iba a venir y se concentró en hablar del fin de la ley, que es Cristo. Entonces, dijo, voy a predicar solamente a Jesucristo. Después de que era perseguidor, él predicó a Jesucristo, al que perseguía, arrepentido. Y dice el verso que sigue, verso 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo, como ser humano, también llegó a tener la tentación de negar a Jesús. ¿Cómo se sintió? Débil, con mucho temblor y temor. Y esto es natural, porque nosotros cuando vamos a hablar de Jesucristo, sentimos algo como una oposición. Y a veces le damos muchas vueltas a la imaginación y decimos, ¿y si me rechaza? ¿Y si me deja de hablar? ¿Y si se ofende? No era pensar que ya no quiero que sea mi amigo. Y pensaba muchas cosas. No, Pablo sintió lo mismo, pero no se avergonzó. Él no negó a Jesús. Y eso es algo que la iglesia de ahora tiene que aprender. Nos tiene que conocer por lo que somos. Somos cristianos, hijos de Dios por la fe. Y vamos a ver eso también, como Pablo anima a Timoteo. Timoteo, él llega a conocer también a Jesús por la predicación de Pablo en sus viajes misioneros. Segundo Timoteo 1, 8 y luego el 12. Dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hasta ahí vamos a dejar, vamos a verlo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tal vez cuando Pablo dice a Timoteo que no te avergüences, tal vez nos lo va a decir a nosotros también. Mira, no te avergüences de ser creyente. Y sí quiero decirles que tenemos que ser valientes y no avergonzarnos. Más vale que pasemos una vergüenza entre los hombres por causa de nuestra fidelidad a Dios, que ellos nos avergüencen, a que un día estemos en la presencia de Dios y nos desconozca. Porque hay personas que, como todos toman, yo tomo. Como todos hacen chismes, yo también hago chismes. Como así es el ambiente, así me porto. No, Dios no quiere eso. Aunque todo el mundo haga lo que haga, se vaya de cabeza, lo que haga que está mal, uno tiene que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y si todas esas personas con las que estamos nos avergüenzan, gloria a Dios. Nosotros no vamos a avergonzarnos de Jesús. Y también dice de mí, Pablo. O sea, ¿por qué podían avergonzarse de Pablo? Oye, ¿quién es tu maestro? ¿Quién te ha llevado el Evangelio? Pablo. Pablo. ¿Y dónde está Pablo? Está en la cárcel. Está en la cárcel. No, hombre, si de veras fuera un buen predicador, no estaría en la cárcel. Bueno, estaba en la cárcel, pero era a causa de la predicación. Y le dice, no busques siempre estar cómodo. Si tienes que participar de las aflicciones del Evangelio, hazlo según el poder de Dios. Entonces uno está aprendiendo la palabra de Dios, cómo tiene que vivir uno sin avergonzarse. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar? Ya lo explicamos hace un momento. Muy bien. Bueno, vamos a la segunda parte de este versículo 16. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿cómo vamos a decir que es poder de Dios? ¿Cómo se explica eso? Pues porque hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Una persona solamente se puede saber si es cristiana porque su vida es transformada, su vida es cambiada. Antes no le importaba a Dios, ahora le importa a Dios.
Antes maldecía y andaba planeando hacer cosas malas. Vamos a tal lugar y vamos a hacer aquello. Y ahora dice, no, ya no. El poder de Dios es para transformarnos y alejarnos del pecado. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo no voy a ser que esclavo, ya no me puedo obligar. Entonces, una persona que ha experimentado el poder de Dios puede dar testimonio de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que tenemos al tener a Cristo en el corazón es que tenemos paz para con Dios. No está diciendo paz con los hombres. En cuanto dependa de nosotros hay que tener paz con las personas. Pero la paz que nos importa es la paz eterna. La paz que nos libra de lo contrario, la guerra. Y cuando una persona anda en pecado, está en rebeldía, es un rebelde con Dios. Y no va a tener salvación. Bueno, cada uno de nosotros tiene que pensar cómo vivo. ¿Vivo mostrando el poder de Dios en mi vida? ¿Estoy reconciliado con Dios por medio de Jesucristo? O sea, Jesucristo es mi reconciliador, es aquel que me salvó. Entonces yo tengo que tener paz para con Dios. Entonces eso no puede impedir que la persona te diga que eres esto, que eres aquello y te acuse, no. Pero sí puede darte la seguridad y la paz que cuando llegues a su presencia, todo lo que dijeron de ti no se va a comprobar, sino que Cristo es tu Señor y tu Salvador, ya tienes paz. También dice ahí que el poder de Dios es para perdonar nuestros pecados. Colosenses 2:13 al 15. Aquí en Colosenses dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice? Perdonándonos todos nuestros pecados, todos. Entonces, una persona en ese versículo que vamos ahorita, dice que ya estábamos muertos en pecados, pero Cristo nos dio vida y nos perdonó. Entonces, hermanos, la iglesia es un lugar donde se anima a que todos vivamos como perdonados, como personas que ya estamos orando unos por otros para que no pequemos, al contrario, para que expliquemos el Evangelio a otros. La iglesia es un lugar donde se glorifica a Dios a través del poder que obra Dios en nuestras vidas. En el Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo muere, toda la ira de Dios cae sobre Él por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. Y el acta que nosotros teníamos en contra, porque a lo mejor hemos mentido, a lo mejor hemos robado, a lo mejor hemos echado a perder personas, hemos destruido cosas. Todo eso nos lleva al infierno. El acta era culpable, eres culpable, mereces el infierno. Pero cuando estamos en Cristo, el poder de Dios nos transforma. Y esa acta quedó clavada en la cruz. Cuando Cristo muere, nuestros pecados son perdonados. No solamente perdonados, son pagados a un costo muy alto. La sangre de Cristo. Su sacrificio viene a ser lo único que puede perdonar nuestros pecados. Y cuando alguien sigue pecando, diciéndose cristiano, hagan de cuenta que están diciendo, no me importa que Cristo haya muerto por mí. Amo más el placer y el pecado que a Cristo. Por eso un cristiano verdadero no quiere tratar con el pecado. Se aleja del pecado. Porque la acta que era contra nosotros, la determinación para ir a la muerte, fue quitada por la sangre de Cristo.
el verso 2:15 dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero hablar un poquito de esto. En aquellos tiempos, en cuanto había guerras, el vencedor, fíjense lo que hacía, entraba a la ciudad, pero llevaba rodeado con el ejército a toda la multitud de los vivos derrotados, y los iban acompañando ahí, escoltando, y decían, estos son los derrotados. Los exhibían públicamente al pueblo derrotado, al pueblo enemigo. De ahí que esa narrativa de guerra y de triunfo lo pasa Pablo a la vida cristiana. Todos nuestros pecados también fueron exhibidos como derrotados. Ya no vivimos en eso. Y cuando nos ven, dicen, mira lo que eras tú. Y efectivamente eso era yo. Pero mira, todo eso está derrotado. Todo está derrotado. Ya no vivo en ello. Cristo Jesús triunfó sobre ellos en la cruz, sobre mis pecados. Muy bien. ¿Qué más pasó con el poder de Dios en nuestras vidas? Nos hizo hijos suyos. Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, cuando el poder de Dios actúa en nuestra vida, nos pasa de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Dicen, ¿y hay hijos del diablo? Sí. El diablo es mentiroso y siempre ha engañado, es el padre de toda mentira. Y entonces todos los mentirosos son hijos del diablo. Ahí está el detalle. Cuando una persona en Cristo es perdonada, libertada, ya no echa mentiras. Y es algo horrible que a alguien le descubran qué iban a hacer, a dónde iban. Y dicen, a dar la vuelta nomás. Pero traían en su mente un plan, una maldad que hacer. Y no lo dicen. Una persona que se le pregunta, ¿qué iban a hacer? ¿A dónde iban? Y no dice, ¿cómo se le dice que es? Un mentiroso. Está ocultando la verdad. Está diciendo otra cosa. Entonces, fíjense lo que hizo. Dios nos rescató del poder del pecado. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, porque le recibimos. ¿Qué más hizo el poder de Dios en nuestra vida? ¿Qué más hizo? Nos dio a su Espíritu Santo para estar con nosotros. Juan 14, 16 y 17. Entonces uno tiene que pensar, fíjense bien, ¿tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Lo tengo? Pues si lo tienes, tú lo debes de saber. Porque se tiene el Espíritu Santo por fe cuando entregas a tu vida a Jesucristo, lo haces tu Señor y Salvador, y Él viene a morar en ti por el Espíritu Santo. Entonces dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo va a venir a morar en aquel que pide perdón y que se aleja del pecado, que recibe a Cristo y ya tiene otra vida nueva, ha nacido de nuevo. Entonces, fíjense qué curioso. Nosotros podemos tener muchos amigos o amigas, pero si nosotros estamos en Cristo, yo pregunto, ¿las personas del mundo podremos considerar nuestros amigos o amigas? No. Esas personas que no conocen a Cristo, nosotros tenemos que saber que el Evangelio es poder de salvación para salvarles a ellos.
Y que si tienen a bien estar con nosotros, pues invitémoslos a que vengan a Cristo. Seamos llenos de poder y de gracia, usados por Dios para decirle, mira, no voy a ir a donde me invitas, yo te invito acá, a algo que es eterno, que Cristo ganó para nosotros. Entonces nosotros no podemos hacernos al mundo. Debemos orar para que ellos se hagan al lado de Cristo y también se conviertan. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el Espíritu Santo y con Él podemos hablar de Él, de su poder y su gracia. Y la gente lo está viendo. Dice que también nos transforma día con día. 2 Corintios 3:18. Este poder de Dios para salvación, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿cómo dice? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu del Señor. Somos transformados. Entonces, Dios cada día va haciéndote más fiel, más creyente, oras más, compartes más, sirves más, obedeces más. Es una persona que dicen, tu vida cómo ha cambiado. Recuerden, Pablo era un perseguidor y se hizo tan obediente que predicó el Evangelio a muchos lugares, más de 50 ciudades. Fue a muchos lados para predicar el poder del Evangelio que lo transformó a él y que pueda transformarlos a ellos también. Estaba bien convencido de eso. El poder de Dios nos integra a la iglesia, una nueva comunidad, una nueva familia espiritual, donde no hay distinción alguna. Romanos 12:5. Aunque nosotros venimos de diferentes familias, diferentes lugares, no tenemos los mismos apellidos, pero la sangre de Cristo nos hace hermanos. Porque al ser hijos de Dios, nos vuelve a todos hermanos. Porque al ser hijo de Dios, cada uno de nosotros somos hermanos. Dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, todos nosotros tenemos que hermanarnos más, orar unos por otros, ayudarnos unos por otros. Quiero pensar de una familia que el papá y la mamá tienen 10 hijos. Y los 10 hijos van cada año a visitar a sus papás. Y le dicen, papá, te quiero mucho. Cada año van y le dicen eso. Cada año. Cada 6 meses. Y le dice, estuve enfermo y no me viniste a visitar. Discúlpame, te quiero mucho, pero no tengo tiempo. Dios no quiere ese tipo de personas en la iglesia. Dios quiere hijos de Dios que tengan tiempo para, como dice ahí, cuidarse unos a otros como una familia, donde Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos y nos ayudamos unos a otros. Por eso cuando alguien no viene, alguien enferma, estamos orando para que Dios obre en su vida. Por eso oramos unos por otros, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Ahora, el Evangelio, el pasaje de Romanos 1:16 dice también, porque no me avergüenzo del Evangelio, ya dijimos por qué, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente dice, y también al griego. Bueno, para todo aquel que cree. Judío primeramente y también al griego, es decir, a todas las personas de todo el mundo y no hay diferencia. ¿Por qué primeramente al griego, al judío, perdón? Hechos 13:46. Ahí dice esa cita bíblica que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, esto es a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Primeramente se predicó el Evangelio de Jesucristo a los judíos, a su pueblo. Acuérdense que leímos, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué dice?
no le recibieron. Y entonces el Evangelio se salió a todos los demás, a todas las naciones. Porque Cristo no quiere que unos cuantos sean salvos. No. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos. Algunos van a responder creyendo y otros no. Ese no es el asunto de Dios. Es la responsabilidad de cada persona. Entonces, podemos ver ahí que el Evangelio es poder de Dios para salvar almas y para cambiarnos. Hermanos, asistir a una iglesia cristiana es el privilegio más grande que tenemos, porque Dios está obrando a través de las oraciones unos por otros, a través de la comunión unos con otros, a través de la alabanza, a través de la ayuda cuando alguien pasa por necesidades. Y todos disfrutamos estar con Él. Pero hay personas que no ven esto y pues oremos para que el Evangelio no sea solamente el motivo para estar a gusto, sino para compartirlo a otros para que se salven. Conclusión, Pablo tenía un sentido de obligación porque lo debía comunicar a todos. Ese Evangelio tenía que entregarlo a todas las personas. Pero también tenía un sentido de convicción, porque si el Evangelio lo había salvado a él, podía salvar a todas las personas. Y qué bueno que vienen personas nuevas y nos visitan. Y también Dios los puede transformar. Eso es algo maravilloso. Dios puede hacer que las personas que se sintieron más abandonadas en la vida, que no tuvieron felicidad, en Cristo hay esperanza. Muchas personas llegan aquí muy golpeadas, pero Cristo dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero lleven mi yugo, porque ligera y fácil es mi carga. Entonces, Jesús quiere salvar a todos. Y otra conclusión es que nosotros también debemos comprender lo mismo que Pablo. Tenemos una deuda a saldar o a pagar. Debemos experimentar la salvación para predicar con poder el Evangelio a todos sin avergonzarlos. Que nos conozcan como cristianos. Tú no te preocupes por lo que la gente dice de ti al predicar. Pon tu atención en predicar lo que Jesús quiere y el Señor te va a sostener y te va a bendecir. Y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, por la enseñanza que tenemos en este libro de Romanos y que estamos aprendiendo. Gracias porque este evangelio que Pablo creyó, y ahora sí que no por voluntad inicial, sino porque Dios tocó su corazón a través de presentarse ante Él. Te pedimos, Señor, que todos los que estamos aquí reunidos, los que están escuchando y viendo este mensaje, puedan sentirse animados a entregar totalmente su vida a ti, Señor Jesús. Para que esto que hemos enseñado también ocurra en sus vidas y la transformación, el nuevo nacimiento, el gozo, el compartir el Evangelio sea la característica de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Pudieras apagar?